Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la licenciatura en Derecho de séptimo semestre. El día de hoy vamos a presentar para la materia de Derecho Fiscal el tema de las fuentes del derecho fiscal en México. La materia está a cargo de la docente Ginia Pérez Hernández. El equipo está conformado por Andrea Mariano Vivanco, Juan Carlos García García, Leonardo Sánchez Sánchez, Maximiliano Barranco Pavón y Verónica Ortega Robles. Comenzaremos nuestro tema con una pequeña introducción de lo que trataremos a lo largo. Bien, como sabemos, García Maínez define a las fuentes del derecho en tres tipos: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Son fuentes formales los procesos de creación de las normas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Y las fuentes históricas son los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Pues bien, de estas tres fuentes solo hablaremos o solo ocuparemos una para nuestro tema, las cuales serán las fuentes formales, ya que estas son un estudio que nos permite conocer cómo se establecen las contribuciones y quién lo hace. En general, se consideran como fuentes formales del derecho a la ley, la costumbre y los usos, la doctrina y la jurisprudencia. Pues bien, en materia fiscal existen diversos criterios para clasificar a las fuentes del derecho impositivo. Andreossi clasifica a las fuentes formales del derecho tributario en preconstitucionales, institucionales, doctrina y jurisprudencia. Las fuentes preconstitucionales son aquellas que se aplican cuando la sociedad no está constituida en base a un código político y es la costumbre la que dicta la conducta a seguir. Giannini considera como las fuentes formales del derecho fiscal a la ley, el reglamento, la costumbre y los convenios internacionales, que son estos los que veremos y se desarrollarán más adelante dentro de este video. Bien, el fundamento de las fuentes formales en México dice que la fuente formal del derecho fiscal en nuestro país es la ley y lo encontramos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que dispone la obligación de contribuir los gastos públicos de la Federación, estados y municipios. Y de igual manera, para reforzar este comentario, viene también el artículo 73, fracción séptima, de igual manera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice que la Constitución señala como atribución del Congreso de la Unión discutir y aprobar las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Pues bien, como les comentaba hace un ratito, vamos a discutir la manera en que Giannini considera las fuentes formales del derecho fiscal. Ahora bien, continuaremos hablando sobre el decreto ley y el decreto delegado. Se está en presencia de un decreto ley cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo, ante situaciones consideradas como graves que alteren el orden público, para asumir la responsabilidad que dictan disposiciones transitorias para hacer frente a tal situación. Como ejemplo podemos citar a las disposiciones que pueden emitir el presidente de la República, cuando en los términos del artículo 29 de la Constitución han quedado suspendidas las garantías individuales. Ahora bien, estaremos frente de un decreto delegado cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para emitir normas con fuerza de ley por un tiempo limitado y para objetos definidos. Tal es el caso en México de la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, al favor del presidente de la República, como es el caso del artículo 131, en donde nos dice que según el párrafo de la ley fundamental, por virtud del cual el Ejecutivo puede ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir o asumir las cuotas de las tarifas de exportación e importaciones expedidas por el propio Congreso. Otro tema que abordaremos es el reglamento,
ya que Fraga nos dice que es una norma o un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto o impersonal que expide el Poder Ejecutivo. En uno de estos casos, la facultad propia y cuya finalidad es que la ley se haga más abstracta y se hagan observancias de la ley. Ahora bien, este reglamento es expedido por el Poder Legislativo. Con ello afirmamos que en el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley. Sin embargo, en México el reglamento ha convertido a una fuente del derecho fiscal, ya que es de suma importancia. En algunos de los casos no solo es un instrumento, sino que se ha vuelto aplicable para la ley, ya que desarrolla y detalla a los principios generales contenidos en ellas, para hacer posible la práctica de la misma ley. Como también Fraga nos dice que el Poder Ejecutivo se apropia de las facultades de comprender al Poder Legislativo o por este indebidamente a quien las delegue. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las circulares. Como ya lo menciona mi compañero, estas se van a derivar del reglamento y el reglamento tiene un carácter administrativo, lo que puede ser expedido por el presidente de la República. La circular entra en esfera de todos los funcionarios superiores de la administración pública, como lo son los secretarios, directores, etc. Las circulares contienen disposiciones administrativas, en algunas ocasiones de carácter puramente interno de la dependencia del Poder Ejecutivo, y en otras dirigidas a los particulares, que especifican la interpretación que da la ley, quien emite o bien a través de ellas que comunican acuerdos, decisiones o procedimientos que deban seguirse. En México, la legislación fiscal federal desde hace algunos años ha abandonado la denominación de circulares para este tipo de disposiciones administrativas y la denominación que ahora se le da son instructivos o reglas generales. Estas, una vez que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, constituyen una fuente de derecho para los particulares, pues tales disposiciones nacen para ellos derechos que la autoridad no puede desconocer. Al respecto, el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación prevé que los funcionarios fiscales están facultados debidamente para dar a conocer a las diferentes dependencias el criterio que deban seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ella nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivan derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Por consiguiente, vamos a hablar sobre la jurisprudencia. En nuestro país, la jurisprudencia tiene gran importancia como fuente de derecho, ya que la mayoría de reformas o innovaciones que se traducen en nuestras leyes fiscales, ya sea porque se detecten errores o se precisen conceptos, obedecen sentencias que los órganos jurisdiccionales han emitido una serie de casos análogos, pero debemos tener presente que para comprender con exactitud la importancia de esta fuente de derecho, que la jurisprudencia por sí misma no modifica, no deroga, más bien explica que en otras palabras, la jurisprudencia en realidad no viene a ser formal, sino una fuente real de las leyes fiscales. Por ello, el estudio de las sentencias que en materia fiscal expiden nuestros tribunales muchas veces nos explican que por ser reformas introducidas a las leyes tributarias, de ello deriva que la jurisprudencia toma una enorme importancia, pues es la única que ha ido evolucionando y se ha caracterizado por la ley tributaria. Por consiguiente, hablaremos de la doctrina. Y la doctrina, en esta se constituyen también, a nuestro juicio, una fuente real, en la que no es formal del derecho fiscal, pues en ella corresponde desarrollar y precisar los conceptos contenidos en una ley. No obstante, ha venido desempeñando una labor verdaderamente constructiva en el derecho fiscal, haciéndola avanzar rápidamente. En nuestro país puede considerarse como significativa su aportación, pues a pesar de que tenemos elementos distinguidos, nuestra literatura sobre la materia es todavía muy pobre. Por lo tanto,
podemos decir que la doctrina como fuente de derecho fiscal en México es de muy poca importancia. Ahora bien, yo les hablaré sobre los tratados internacionales. En México, los tratados internacionales carecen totalmente de importancia como fuente del derecho impositivo, ya que en el Estado mexicano no se ha celebrado ninguno en materia fiscal específicamente. Sin embargo, si llegara a celebrarse y fuera aprobado por la Cámara de Senadores, se convertiría en una fuente muy importante, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal, los tratados internacionales celebrados por el presidente que estén de acuerdo con la misma Cámara, que hayan sido aprobados por el Senaduría de la República, son de la Suprema Ley. Y los principios generales del derecho sobre los que ya lo cagué. Ahora bien, yo les hablaré sobre los tratados internacionales. En México, los tratados internacionales carecen totalmente de importancia como fuente del derecho impositivo, ya que en el Estado mexicano no se ha celebrado ninguno en materia fiscal, específicamente. Sin embargo, si llegara a celebrarse y fuera aprobado por la Cámara de Senadores, se convertiría en una fuente muy importante, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados por el presidente que estén de acuerdo con la misma Cámara de Senadores de la República son de la Suprema Ley. Ahora bien, los principios generales del derecho sobre lo que se debe entenderse por los principios generales del derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que los principios generales del derecho no deben entenderse. La tradición de los tribunales, que en los últimos análisis no es sino un conjunto de prácticas o costumbres sin fuerza de ley, ni las doctrinas de los jurisconsultas, que tampoco tienen fuerza legal, ni las opiniones personales del juez, sino los principios consignados en algunas de nuestras leyes, teniendo por tales no solo los mexicanos que hayan expedido dispuesto por la Constitución Federal del país. Ahora bien, la costumbre. Se ha dicho que la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatoria. Observamos entonces que en la costumbre concurren dos elementos, un objetivo, otro subjetivo. El primero consiste en el uso o práctica constante. El segundo, en la idea en el que el uso, práctica o cuestión es jurídicamente obligatorio. La doctrina distingue tres clases de costumbres. La imperativa, que es la que determina el modo en que la norma jurídica debe y ser entendida y aplicada. La introductiva, que es la que establece una norma jurídica nueva para regir una situación regulada con anterioridad. Y la derogativa, que implica la derogación de las normas jurídicas preexistentes o la situación de que por una norma diversa. Pues así es como llegamos a la final de esta parte de podcast, agradeciendo a los compañeros que hayan asistido acá en la cabina de radio de la Universidad Benito Juárez. Voy a darle una entrada de la introducción sobre una frase de Benjamin Franklin. No hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos. Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensas. Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible. Es así como concluimos, esperando hayamos sido objetivos en lo referente a las fuentes del derecho fiscal. Como ya vimos, en general, esta materia es de suma importancia, porque siempre viviremos pagando impuestos, y no solo con el apoyo de contadores, sino también con el apoyo de los abogados que conocemos de leyes, en concreto a los especialistas en derecho fiscal. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos indica que es responsabilidad de los padres que sus hijos paguen impuestos y sirvan en las Fuerzas Armadas, acudan a los centros educativos, esto con la finalidad de la recaudación de impuestos y a la mejora de un país. Asimismo, la amplia legislación que estudiamos a lo largo del séptimo semestre
en derecho fiscal, tales como el Código Fiscal de la Federación, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, también los procedimientos que llevan a cabo el Servicio de Administración Tributaria, Ley Federal del Contribuyente y de muchas más que no acabaríamos en un solo podcast. Finalmente entendemos la rama del derecho público, que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre el Estado, en su carácter de autoridad fiscal, y los gobernados en su carácter de contribuyentes. Por último, esperamos haber sido claros en esta explicación y un poquito más del Código Fiscal de la Federación, o lo que en ello conlleva es conocer el CFDI, que se cambia cada año, y no nada más debemos de conocer esta parte, sino que también conocer todas las funciones que de ello emanan. Y por último voy a tocar una frase más de Thomas Jefferson referente a esta materia. Informa a nuestros compatriotas de que el impuesto que se pague con el propósito de educar no es más que la milanésima parte de lo que se tendrá que pagar a los reyes, sacerdotes y nobles que ascenderán al poder si dejamos al pueblo en ignorancia. Muchísimas gracias.